¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hacerte esta clase me costó un poquitito de trabajo porque explicar la Guerra Fría en realidad hasta estos días sigue siendo complicado. Principalmente porque no es ni guerra ni fría. Entonces, ¿cómo explicar un acontecimiento que casi extermina a toda la humanidad y que sin embargo nunca llegó a darse como tal? ¿Cómo explicar una pelea entre dos países que nunca pelearon entre sí? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero definitivamente es un acontecimiento muy largo. La Guerra Fría es una de las cosas que más ha influenciado en la forma en la que vivimos ahorita. Básicamente fue un choque de ideologías que decidió cómo íbamos a pensar en la actualidad. Y a pesar de que no tiene enfrentamientos como tal directos entre sus participantes, sí tuvo escenarios de guerra en varias partes del mundo que regularmente no se estudian, como Cuba, como Vietnam o como Nicaragua, que estaremos visitando en esta clase a lo largo de las siguientes sesiones. Bien, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la Guerra Fría, y para que nos hagamos más o menos una idea de qué estamos estudiando, respondamos algunas preguntas muy sencillas. Pregunta 1. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría se llama Guerra Fría porque hubo periodistas durante la década de los 40 que hablaban de que una guerra contra una potencia que no atacaba se llamaba fría. Y después, en 1951, se empezó a popularizar el término para referirse al choque entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Podríamos decir que le decimos fría porque nunca se llegó a calentar, o más bien nunca llegó a las armas y al choque directo como tal, aunque había confrontaciones eran de manera indirecta, entonces nunca fue una guerra activa. La segunda pregunta que podríamos buscar responder es ¿cuándo se peleó? La Guerra Fría se peleó de 1945, si tú lo recuerdas en una clase anterior, podríamos decir que empezó en febrero en la conferencia de Yalta hasta el año 1991. Es posiblemente una de las guerras más largas de la historia, pero es una guerra que no se peleó. ¿Quién participó? Bueno, los participantes son las dos potencias más grandes del siglo XX, que fueron por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. ¿Y por qué se peleó? Pues se peleó para decidir cuál era la mejor forma de hacer la economía del mundo. Por una parte estaba el capitalismo de los Estados Unidos y por otra parte estaba el comunismo de la Unión Soviética. Estos países estaban enfrentados, pero no estaban enfrentados como tal solos. Para empezar, en 1947, los Estados Unidos formaron una alianza que se llama la OTAN. La OTAN acumula dentro de sí a las grandes potencias del mundo europeo y a los Estados Unidos. Y la idea de la OTAN es que si llegaba a haber una intervención extranjera contra uno de los países, todos los demás países del grupo tienen la obligación de atacar al país agresor. La Unión Soviética trató de crear un contrapeso en 1952 con el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era una unión de países que se encontraban principalmente en Europa del Este, que funcionaba como punto económico de la Unión Soviética. Estos países no eran tan importantes ni tan poderosos como los europeos de la OTAN, pero tenían la ventaja de que formaban una especie de escudo alrededor de la Unión Soviética. Además, también hay que contar que uno de los aliados principales de la Unión Soviética era la nueva potencia que poco a poco emergía con mucha fuerza y violencia, que es China. Y si bien los países no se enfrentaron directamente a balazos o con armas, sí se enfrentaron en muchos otros campos y en cada uno de ellos compitieron para demostrarle al resto del planeta que eran el mejor. Competían en competencias deportivas, tecnología, armamento, entretenimiento, bueno, en cada cosa que pudieron competir, y ayudados de sus aliados trataban de demostrar que eran el modelo económico predominante. Sin duda alguna de estas competencias, la competencia más importante es la carrera espacial. Y obviamente también es la que más beneficios dejó para la humanidad al terminar la guerra. Los soviéticos empezaron dando un golpe contundente al llevar al primer ser humano fuera de nuestro planeta, al espacio exterior, pero serían los estadounidenses los que ganarían, en teoría, esta guerra al momento de realizar el primer alunizaje y poder decir que llegaron a puntos donde ninguna otra generación de este planeta había imaginado que se podía llegar.
Para las partes más difíciles de comprensión acá, tiene que ver con la actuación en otros países, porque la Guerra Fría sí va a tener víctimas y va a morir muchísima gente. Por una parte, del lado de los soviéticos va a morir gente para que se pueda mantener el nivel de competencia económico. Y por parte de los Estados Unidos también va a fallecer mucha gente, pero no americanos, sino gente en otros países que va a ser pues silenciada o asesinada o caída en guerra para poder mantener la buena imagen del capitalismo. Y es que en términos de publicidad, el capitalismo siempre iba a tener el punto más alto, debido a que los estadounidenses presentaban su modelo como el único con el que se podía alcanzar la felicidad y la prosperidad. Y el modelo soviético no era tan atractivo, entonces su publicidad estaba hacia adentro para convencer a las propias personas de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia que la forma de gobernar del comunismo, si bien quizás no era la más atractiva, sí era la que buscaba un punto de igualdad y equidad hacia futuro. Y si había que hacerlo por amor del comunismo, también había que hacerlo por amor a la madre Rusia. Es un choque difícil y distinto, pero créeme, las formas que se crearon durante este periodo de guerra son las que tú y yo utilizamos de nuestro día y las que definieron el mundo en el que vivimos actualmente. Bien, hoy tenemos dos tareas, por así decirlo, para poder sacar nuestra clase. La primera tarea tiene que ver con tus libros. Te recomiendo que leas la página 120 y 121 y al final de la página 121 vienen algunas preguntas. Hay que responderlas, son muy sencillas acerca de esto que acabamos de platicar. Y lo segundo que me gustaría que hicieras es que practicaras tus banderas. En tu libreta genera una tabla de 2 columnas. En una columna estarán los países pertenecientes a la OTAN y en la otra columna los países pertenecientes al Pacto de Varsovia. No olvides poner los nombres con las banderas. Te va a ayudar a repasar para que vaya mejorando tu control de los países. No te desconectes del canal, estamos ya cerca de las vacaciones. Tenemos sorpresas la semana que viene y tenemos mucho trabajo todavía que realizar. Como siempre, dale un like, suscríbete, comparte y lleguemos a más historia juntos. Soy tu maestro Enrique Flores y nos vemos pronto.